Si alguna vez te has preguntado si hay una diferencia entre el molino cónico o el molino plano, o si en la forma en la que está el molino cambia la molienda o la distribución de esta, pues bueno, en este video te voy a explicar exactamente qué puede influir, qué diferencias tienen, pero también qué influye sobre tu molienda para que entiendas de una manera sencilla y también te asesores hacia lo que quieres conseguir en taza para que también hagas una mejor elección al momento de comprar un molino. Lo primero que tenemos que entender es que lo que regularmente vas a encontrar en los molinos comerciales, o al menos que en cafeterías se utilizan, son dos tipos de muelas. Entre ellos, uno va a ser el cónico y el otro va a ser el plano. Y te preguntarás, ¿qué diferencia tienen? En su ejemplo, el cónico va a tender a tener, como lo dice el nombre, una manera más cónica, o en el sentido pues de cónica que proviene del cono. Esto pues bueno, asociándolo a lo que viene siendo lo que yo le llamo como un estilo tornado. Y en el caso de los planos, pues suele ser un mecanismo que se abre y se cierra como si estuviéramos pues aplaudiendo o palmando nuestras manos. Ahora entrando un poquito más a detalle, ¿qué es lo que tiene diferencia o de qué manera trabaja el molino cónico? Al final la diferencia que van a tener estas dos muelas es simplemente partir desde la geometría de estas. Tenemos que entender que para empezar la geometría del molino cónico y del molino plano son diferentes. Por ende van a tener una manera diferente pues de estar triturando, bueno, no triturando, de estar moliendo el grano y pues por ende distribuyendo. Hay que entender que no solo esto es lo que va a afectar tu molienda, no en un sentido pues vaya negativo, sino al momento pues de que este se esté moliendo. La geometría es una de las cosas que juega un papel importante, pero no solo es lo más importante. La manera en la que funciona el molino cónico es muy curiosa, pero bueno, no tiene nada de complejidad. Lo que pasa es que el molino cónico tiene pues como base, o por en medio vaya, o el centro, tiene lo que viene siendo pues bueno el famoso cono o el tornado que yo le llamo, ¿no? Este tiene un recubrimiento, el cual es donde empieza a tener contacto con el grano. Entonces, lo que pasa, o de la manera en la que funciona, es que nosotros al introducir el grano entra por la parte superior, está hacia el centro, el café pues se desliza hacia abajo. Esto pues al final hace que la base que está en medio o en el centro permita ya sea subiendo o bajando en el caso de afinar o engrosar molienda. Y la manera en la que afina o agruesa molienda es simplemente con los movimientos de arriba hacia abajo. Esto hace que eventualmente el rango de contacto con el anillo alrededor haga que pues, o produzca mejor dicho, estos finos eventualmente con ese movimiento hacia abajo o hacia arriba, lo cual lo hace muy interesante. Y en el caso de los molinos planos es un poco diferente. La forma en la que funcionan los flatbirds o los molinos planos suelen ser estos que se enfrentan, vaya, a la vez. El proceso es el mismo, entra el café por el centro y estos empujan el grano hacia afuera por la fuerza de esta. Es una manera muy simplista para que me entiendas de qué manera funcionan. Ahora, hay algo muy importante que también juega el papel en los molinos, y es que existen dos tipos de mecanismo, el cual se llama bimodal y el otro unimodal. Más que mecanismos es un estilo de distribución, y esta distribución es la que va a influir de la manera en la que nuestro molino esté pues moliendo o triturando café. Ahora, hay una diferencia que es importante que entiendas entre la distribución unimodal y la distribución bimodal, y es muy relevante porque esta es justamente la que va a influenciar en tu molienda de café. El sistema de distribución unimodal va a ser, como lo dice la palabra, una sola distribución. Esto sucede o regularmente sucede más en situaciones donde tu molino es plano. El sistema de distribución suele darte cortes de una manera más uniforme. Esto quiere decir que pues bueno, la consistencia y los perfiles que vas a manejar pues van a ser mucho más consistentes al momento de que tu molino pues bueno esté triturando, moliendo café. Esto pues hacer que la mayoría de las partículas de café sean muy similares, para no decir pues súper uniforme, produce pues como resultado en algunos testimonios y pues bueno lo que se lleva ahorita ya de información, extracciones regularmente más limpias,
balanceadas y pues bueno, dulces, ¿no? Lo cual pues son ideal pues para métodos regularmente o incluso hasta expresos. Y en el caso del bimodal nos referimos no a una sino a dos distribuciones. Esto quiere decir, o como se puede regularmente notar, en partículas pues bueno famosamente grandes o como lo conocemos como muy finas, ¿no? Y esto comúnmente, pero no asegurándoles, porque les digo no depende de una muela en realidad, es y se encuentra en molinos cónicos o molinos pues mal calibrados, ¿no? En este caso el molino tiene dos tamaños, como lo mencioné, tiene el famoso fino y el muy fino, perdón, y tiene el muy grueso, ¿no? O los boulders que también le llaman. En resultado pues en taza suele ser una taza un poquito más confusa, ya que pues bueno, al tener una molienda mucho menos uniforme, es decir, va a haber más partículas entre finas y no tan finas, esto pues hace que la extracción sea un poco más compleja y suele ver pues obviamente dentro de estas subextracciones, lo cual pues esto ocasiona a veces perfiles un poquito más complejos que hacen que pues tu taza no sea tan precisa al momento de estarla probando. Y no me refiero de una manera negativa, pero es por eso que estas dos distribuciones son bien importantes más allá del molino, porque realmente no es que uno sea mejor que otro, sino que ya en cuestiones personales, qué es lo que tú quieres y buscas en tu taza. No es novedad que la distribución unimodal suele ser la más tradicional y la favorita de muchos, pero tampoco es novedad con la experimentación, pero también la forma en la que ahorita se están trabajando algunas distribuciones del lado bimodal han brindado resultados que en su mayoría se han quedado ya con el sistema bimodal. Y es que hay que entender que aquí la probabilidad de una distribución unimodal y bimodal no va a depender de una molienda cónica o de una molienda plana o flatbed. Hay que entender que aquí es el punto de referencia que tienes que entender. La forma de saber la distribución de tu molino en el caso bimodal y unimodal va a depender de 5 factores regularmente. Entre estos va a ser la geometría de tu molino, va a ser también las revoluciones que ésta te permita hacer o tenga ya de por medio tu molino. Va a depender también de qué tan calibrado o qué tan consistente, mejor dicho, sea tu molino, qué tanta retención tenga, entre otras cosas, ¿no? Y pues bueno, entre estas también va a jugar mucha la relevancia de la capacidad del motor de tu molino, ya que pues bueno, suelen haber molinos que por tener dificultad para que esta tenga enfriamiento o simplemente no haya un sobrecalentamiento sobre pues empieza a afectar muchas de las veces el rendimiento del molino y por ende pues bueno, tiende ya a ser muy inconsistente al momento de estarlo utilizando. Y es que estos factores son los que determinan realmente la distribución de tu molino al final y lo que conlleva a darle este título de bimodal o unimodal. Y es por eso que te digo que no depende de uno de otro. Sí, que es más probable en uno que otro, podemos decir que tiene algo de relevancia y puede llegar a pasar. A lo que voy es de que no depende de una muela, aunque regularmente suele influenciar, sí, pero va a depender más que nada de estas cosas que te mencioné. Estas son de las cosas que puedes considerar para tomar una elección al momento de comprar un molino. Realmente no es tan compleja la elección, solo asegúrate y tener en cuenta en el caso si es de un uso personal o pues bueno para algún negocio, qué es lo que te conviene más estar utilizando, pues dependiendo también lo que vayas a querer ofrecer o lo que tú consideres pues adecuado para pues el perfil que quieras estar manejando en el flujo de trabajo, ¿no? Como les digo, no es que uno sea mejor que el otro, es todo lo contrario. Hay mucha gente que prefiere el molino de distribución bimodal y hay mucha gente que también prefiere la distribución unimodal y por ende pues bueno se van en el caso del cónico o del plano, se van con el que mayor probabilidad tiende a darte este tipo de distribuciones. Como les digo, considerando estos factores. Y esto es lo que hace al final de cuentas una elección mucho más precisa al momento de estar comprando un molino.
Entonces es importante, sí, porque al final esto te va a dar una compra más consciente. Y ahora en cuanto a tasa, como les digo, sí hay una diferencia relevante, ya que regularmente encuentras diferentes tipos de claridades o notas al momento pues de estar tomando esto en taza, ya que pues tiene sentido que al tener una distribución bimodal a una unimodal, definitivamente pues ya molecularmente, o sea, en cuanto a partículas de café, la distribución va a ser diferente y por ende, como les mencionaba, provoca a veces más o menos saturación dependiendo pues la distribución, y esto muchas de las veces causa llega a tener, perdón, pues resultados en tasa a veces muy interesantes, como les digo, no de una manera negativa, pero en los contras, pues bueno, pues tendrías una tasa, pues no chida, al tener una distribución, no sé, más bimodal, pues mal distribuida, o mejor dicho, mal calibrada, ¿no? El molino. Ambos tienen perfiles diferentes, y esto no en el lado negativo, sino en qué es lo que tú prefieres en cuanto a tasa. De una manera muy simplista, que la que puedes entender esto que te estoy explicando, para que lo entiendas o lo visualices a lo mejor en tu taza. De esta manera se puede interpretar lo que te estoy diciendo comparando estas dos. Imaginemos que tenemos tres frutas. Una es el plátano, otra es el mango y la otra es el kiwi. Hablando de una distribución unimodal, de una sola distribución, entre paréntesis, estamos refiriéndonos a que el kiwi lo voy a meter a la licuadora, lo voy a triturar, lo voy a licuar, lo separo, lo pongo en un vaso. El mango lo meto a la licuadora y vuelvo a hacer lo mismo, lo pongo en otro vaso. Y el plátano lo meto a la licuadora y también hago lo mismo, repito, y lo pongo en otro vaso. Y ambos los tengo por separados. Entonces, en la distribución unimodal funciona muy similar, y es básicamente una manera de visualizarlo. Cuando pruebas, vamos a probar pues cada vaso, ¿no? Y cada uno nos va a dar una nota o una, pues bueno, sensibilidad bien precisa, porque pues estamos probando como tal el plátano, como tal el mango por separado, y como tal el kiwi como tal pues por separado también. Y esto regularmente pues bueno nos va a dar pues una forma de detectar esta fruta de una manera súper precisa, ¿no? Ya que pues bueno se le dio su uniformidad a cada uno, ¿no? Y su distribución adecuada. Y esto sería en el caso del unimodal. En el caso del bimodal, es como tener las mismas frutas, es decir, tengo el plátano, tengo el kiwi, tengo el mango, pero en vez de meter y licuar cada uno, voy a meterlos todos juntos. Y la probabilidad de que me esté dando la misma cantidad de distribución de estas en la bebida va a ser súper aleatoria, lo cual pues me va a dar una combinación el cual yo no voy a tener control del todo para saber a qué me va a saber específicamente esto. Entonces, lo que hace la unimodal es esto, es mezclar, es tener una variación, vaya, de estas. Y al momento, obviamente, de nosotros licuar todo esto y servirlo en un vaso, posiblemente vayamos a detectar estas frutas, pero de una manera mucho más compleja, porque no vamos a poder detectar específicamente estas en su mayoría, es decir, podemos detectarlas, pero no de una manera tan intensa, por así decirlo, tan clara. Entonces, esto es lo que hace una distribución bimodal muy interesante, que no sabemos muchas veces o no son tan fáciles de detectar estas, pero todavía lo hace más interesante porque al momento de nosotros juntar regularmente nos da un sabor incluso hasta diferente. Y como les digo, esto puede ser para bien o esto puede ser para mal. Al momento a lo mejor de yo estar mezclando esto me puede dar una combinación súper loca, lo cual no estoy familiarizado y a lo mejor no estaba acostumbrado, pero sabe bien. O sea, hay una buena combinación, genuinamente sabe bien, pero también puede ser todo lo contrario y darme una mala experiencia.
Pero bueno, eso es lo que a simple vista o de una manera simplista tendrías de diferencia al momento de estar utilizando diferentes tipos de distribución. Como les digo, esto no es malo. Ambos tienen sus pros y sus contras. Uno es más tradicional que el otro, pero no quiere decir que sea malo ni bueno. Son diferentes, ambos son buenos y se les puede sacar el provecho. Y hay simplemente preferencias. Y aquí es como les digo, o sea, al final. Pero bueno, eso es lo que básicamente influye en. Y sí, más allá de que sea cónico o plano, les recomiendo que vean la uniformidad de esta y pues sobre estas consideren los factores y sigan viendo reviews sobre el molino que les interesa y pues ya teniendo estos datos adicionales que les di y esta pues vaya educación o noción ya en lo que viene siendo estas cosas que influyen a final de cuentas, puedan tener una elección mucho más precisa y más cercana a su preferencia personal. Pero pues bueno, espero que les haya gustado y pues los veo en otro video donde vamos a estar hablando de máquinas expreso, comparándolas en el sentido budget, que suelen ser muy valiosas y que no depende muchas veces del precio de la máquina, sino de lo que está conformado en esta para darnos un rendimiento o lo necesario, mejor dicho, para tener pues un resultado positivo en tasa. Y pues bueno, igual lo vamos a hacer con molinos, pero pues por el momento sí me gustaría cubrir un poquito más sobre la máquina de espresso para que también vayan familiarizando sobre este y puedan también no solo sacar un espresso, sino entender y lo que conlleva para sacarle a final de cuentas el mejor provecho a su máquina. Y también para que sepan si está en las condiciones necesarias para que ustedes pues primero que nada empiecen a trabajar de esta manera pues efectiva, ¿no? Pero pues bueno, espero que les haya gustado y pues nos vemos en el otro video. Cualquier duda y comentario pues me lo pueden hacer saber en la parte de abajo.